Bienvenidos al primer vídeo de la nueva serie de creepypastas e historias de terror no tan conocidas. Esperamos que disfruten cada historia y que les den mucho miedo XD. Primer historia. El baile del diablo. Hace unos años atrás, una noche de Viernes Santo, se organizó una fiesta en una famosa discoteca de Medellín, Colombia. La fiesta se desarrollaba por los caminos normales hasta que en un momento determinado de la noche, ingresó un joven que atraía la atención de todas las jóvenes. Era alto, estaba elegantemente vestido aunque con unos ojos algo extraños pero encantadores. Este apuesto joven se acercó a una muchacha para sacarla a bailar y ella, fascinada por la buena presencia del joven, aceptó inmediatamente, aunque le llamó la atención una advertencia. Le dijo que no le mirara los pies ya que se sentía un poco intimidado porque no sabía bailar y no era capaz de seguir el ritmo. Pero al cabo de un rato, no resistió mirar sus pies y se quedó sin aliento al ver unas garras horribles y se desmayó enseguida, por lo que tuvo que ser llevada al baño, momento en el que su acompañante aprovechó para desaparecer del lugar. La muchacha cayó en estado de coma, por lo que sus padres ordenaron revisar las cámaras del lugar para identificar al hombre culpable de su estado, pero para su sorpresa en el video de seguridad se veía claramente que la jovencita bailaba sola, ya que el hombre no se veía reflejado en ningún sitio. Lo más llamativo fue el mensaje que se halló en uno de los baños del lugar, el mismo decía: Viernes Santo, muerte de Cristo, Viernes Santo yo revivo y riego sangre y temor entre los humanos. La discoteca estuvo por varios días impregnada de olor a azufre y la joven murió unas semanas después con unas misteriosas marcas de quemaduras en la espalda. Segunda historia. La muchacha del cementerio. Según narra esta leyenda, un joven va a una fiesta, estaba allí aburrido hasta que de repente vio a una chica, muy guapa, tenía el cabello larguísimo y negro como la noche, aunque su palidez también era extrema, tal vez demasiado. El muchacho se acercó a ella, y comenzaron a hablar, bailaron hasta que el muchacho notó que su compañera estaba muy fría, tras lo que le preguntó si le pasaba algo. La chica solo le respondió que tenía mucho frío, así que él le dio su abrigo. Luego del fin de la fiesta, el joven le insistió varias veces para acercarla hasta su casa pero ella se negaba insistentemente hasta que finalmente accedió. La acercó hasta las proximidades del cementerio y le extrañó mucho cuando le pidió que la dejara en la parte de atrás del osario pero debido a la insistencia, la dejó en tan lúgubre sitio. Tras intercambiar teléfonos y domicilios, se despidieron. Pasaron los días y al no recibir noticias de ella, el joven comenzó a pensar que solo le había querido robar la chaqueta, así que fue a la casa que le había mencionado durante la charla. Cuando llegó, le abrió una mujer, él le preguntó por la muchacha. La mujer se puso seria y le cerró la puerta en la cara. El muchacho volvió a tocar, y la mujer abrió alterada, y le dijo que no la molestara más. El muchacho le dijo que una chica que vivía allí a la que le había prestado un abrigo por lo que la mujer lo invitó a pasar y apenas ingresó a la casa vio un gran cuadro con y le exclamó: esa es la muchacha a la que le presté mi chaqueta. Ella respondió: eso es imposible, porque ella es mi hija y murió hace 2 años. El joven no podía creer esta afirmación y se negaba a aceptar esta realidad hasta que la señora se ofreció a llevarlo al cementerio para mostrarle la tumba de su hija. Una vez allí vio la lápida con su nombre y un gran cuadro, pero eso no fue todo ya que tendida sobre la tumba estaba la chaqueta del muchacho. Tercera historia. Un demonio en mi habitación. Yo tenía 11 años cuando me sucedió algo tan espantoso que he intentado borrarlo de mi mente pero no he podido. Una noche, cuando había ido a la cama, me desperté al oír un ruido, por lo que miré hacia la puerta de mi habitación, que estaba abierta, y vi una figura oscura que se fue delineando con la luz que provenía del baño. Aquella figura me miraba con unos diabólicos ojos rojos. En un primer momento pensé que era mi madre, a la que había llamado múltiples veces, cada vez más fuerte. En la tercera vez que la llamé, esos ojos rojos no se movieron por lo que me puse frenético y grité con todas mis fuerzas llamando a mi mamá al tiempo que me escondía debajo de mis sábanas. Luego descubrí que mi madre estaba en la sala de estar y que se había dormido hacía un largo rato, por lo que se había despertado por mis gritos, tras lo cual vino corriendo hacia mi habitación. Cuando miré nuevamente hacia el lugar, la figura negra se había ido y ya no la he vuelto a ver desde entonces. Pero supongo que esa entidad con solo mirarme ya estaba amenazándome con hacerme daño en un momento dado. Sé que era un demonio. Era demasiado oscuro y se sentía demasiado maligno. Cuarta historia. Hermanas para siempre.
La historia inicia en un club, donde algunas amigas tratan de pasar una noche divertida y disfrutar de la vida. Al pasar el tiempo, una de las chicas le dice a la otra: discúlpame, pero estoy un poco ebria, me iré a mi casa. La otra chica aceptó, se despidieron y cada una tomó su rumbo. Llega la joven a su casa muy pasada de tragos, entra a la cocina para buscar algo de comer y se percata de que sus padres no se encontraban, asimismo su hermana menor se había quedado a dormir en una pijamada. Por fin, libertada en casa, grita la joven, se prepara algunos empanedados y se dirige a su cuarto para ver un poco de televisión. Pasan algunas horas y llegan sus padres con cara de preocupación, la miran directamente a los ojos, pero la joven se desmaya y cae desplomada en el piso. Mientras dormía, sintió algunos golpes y la voz de su hermana que le decía: levántate dormilona, es hora del desayuno. Pasados unos 15 minutos se levantó de la cama y se dirigió al baño. Allí se encontró con su hermana tirada en el piso, así que corrió y puso la cabeza en su regazo. Instantáneamente su hermana menor que seguía en el piso le preguntó: ¿me amas? Sí, hermana, respondió, sabes que siempre podrás contar conmigo. Volvió a murmurar la menor de las hermanas: sí, lo sé. Pues no te preocupes por mí, siempre estarás en mi corazón, dijo su hermana. La joven dejó a su hermana en el piso y corrió hacia abajo para llamar a sus padres, y les preguntó: ¿qué le pasa a mi hermana? Me la encontré tirada en el piso. Sus padres se miraron a los ojos y le dijeron: tu hermana murió ayer. Los hijos del bosque. Nos dirigíamos por la autopista con la ayuda de mi anticuario Ford 4 puertas, con intenciones de llegar a una majestuosa ciudad, que contaba con un extenso mar y con hermosos hoteles 4 estrellas. Viajábamos de noche y yo conducía. Mis dos inquietos hijos iban riñendo como perros y gatos en los asientos traseros, por causa de un juguete. Por otro lado, mi querida y radiante esposa, hacía notar su presencia en el asiento del acompañante. Mientras conducía por aquella carretera, hubo algo que llamó mi completa atención. Jamás había visto unos cielos tan turbios, como los de aquella noche. Sin dudas, la noche es tenebrosa en muchas ocasiones, pero en esta ocasión hacía notar su diferencia a leguas. Parecía que sombras etéreas revoloteaban en los cielos, como bestias despreciables provenientes del mismo Tártaro. Dicen que estos bosques son peligrosos, me dijo. Lo sé, pero tengo que orinar, mujer, exclamé. Dejando el parloteo con mi cónyuge, que demostraba su preocupación en un grado elevado, enfilé lo bastante lejos del automóvil para poder hacer mi necesidad con privacidad. Caminé un trayecto considerable y encontré el árbol perfecto, parecía un can escogiendo su lugar preferido. Para no entrar en detalles lujosos, una vez que terminé, decidí volver al coche que estaba a unos 10 pasos de mi ubicación. Realmente me había alejado lo suficiente, como para ser devorado incompasivamente por alguna criatura de los caudales sombríos. Pero cuando estaba a punto de comenzar a movilizarme con mi cuerpo falto de ensanches, escuché un chirrido desordenado que provenía de unos arbustos cercanos a mi posición. Sin pensar mucho en la situación y por una curiosidad muy propia de los humanos, decidí investigar de quién o de qué provenían tales sonidos. En un movimiento brusco con mi brazo para correr los débiles arbustos, logré ver quién era el dueño de los sonidos tan vagos y a la vez tan vivos. Al parecer y, por lo visto de mis ojos que nunca me fallaban, el causante de los sonidos era un niño. Pero, si lo miraba detenidamente lograba darme cuenta que parecía ser una niña, por su vestido floreado y su sombrerito rosa. Esta situación se tornaba un tanto extraña, ya que este ser tenía rostro de varón y vestimenta de mujer. Si hubiese sido más grande de edad, me hubiese atrevido a decir que era un travesti. Pero que no quepa duda alguna, que aquella persona no era para nada tal etiquetación. Lo más apropiado que se le ocurrió a mi mente fue lanzar unas palabras para romper aquel silencio deprimente, en los bosques cubiertos por telones de oscuridad infinitesimal. Hola, le dije, con un tono de voz lo bastante dulce como para tratar a un niño. Pero este niño no tenía ninguna intención de contestar. ¿Te has perdido?, le pregunté. Seguía sin contestar, y lo extraño de la situación era, que aquel niño no demostraba signo alguno de pavor y tampoco demostraba prestar mucha atención a lo que yo parlaba. ¿Me vas a contestar? Cuando le dije esto tomó unas fuerzas descomunales y se acercó hacia mí. Una vez que estaba a tan solo un cuerpo de mi persona. Sucedió lo más macabro que había presenciado en toda mi hermosa vida.
La cabeza de aquel ser que demostraba una ternura indiscutible o simplemente un mal augurio, estalló tiñendo todo mi torso y rostro, con una mezcla de sesos, sangre y mucosidad. Pero cuando esta estalló inmediatamente fue reemplazada por otra cabeza más avejentada y simiesca emergiendo de sus entrañas y arrojando sangre hacia los aires, algo que hurtó mi alma de un solo tirón. Al presenciar esto decidí movilizar mis piernas antideportivas para correr como nunca, lo más apropiado a la situación. Yo no era del tipo de persona que aspiraba a ser el héroe de los dioses de Valhalla. Y exagerando aquella situación, puedo tener el atrevimiento de decir que dejé atrás a mi propia alma, tras haber iniciado aquella carrera para librarme de tal atrocidad. Pero cuando tan solo emprendí unos 7 pasos, unos tentáculos viscosos color negro me atraparon del torso y me arrastraron hasta las entrañas del bosque oscuro, lúgubre y tenebroso. En aquel ínterin perdí todo tipo de noción de la situación. Y cuando desperté, estaba invadido por rostros de unas criaturas a las que jamás hubiese querido ver. Al parecer eran seres con cuerpos de niños, ataviados con vestidos como los de las muñecas de porcelana y con unos rostros ancianos, tan arrugados como las pasas de uva. Pero no era eso lo que inquietaba mi quietud, sino que estas criaturas repulsivas abrían sus enormes bocas inmundas, repletas de colmillos haciendo notar la escasez de dientes comunes como los que Dios nos había concedido. Bocas que por cierto, se alejaban mucho de las bocas humanas tomando formas realmente aterradoras. Estas bocas estaban divididas en 4 pedazos formando una X y se retraían una y otra vez, chorreando un líquido transparente con olor acre. En aquel momento pasaban muchas sensaciones por mi ser, pero la que más hacía notar su presencia era la del miedo. En un intento desesperado por librarme de aquellos demonios de los caudales nocturnos, lancé golpes con mis puños hacia todas las direcciones posibles y a la vez pataleaba sin control alguno. Mientras que los diablillos intentaban morderme, algo que les había costado mucho, ya que les estaba dando una feroz batalla. Pero uno de ellos hizo salir una cuchilla oculta en su muñeca derecha, que desgarraba su propia carne para liberarse y me cortó en la sección torácica. Jamás en mi vida había sentido tal dolor, un dolor que parecía que quemaba mi propia alma. Ya sin fuerza, tras pelear como todo un gladiador hasta la muerte, solo me rendí y dejé que aquellos bichejos hicieran su trabajo de verdugo. Pero cuando el engendro con la cuchilla saltó hacia mi rostro de imprevisto, todo se tornó brumoso congestionándose mi zona ocular. Y en cuestión de segundos desperté al lado del arbusto donde había encontrado al primer demonio de las sombras danzantes. Esta vez había rostros que me acechaban pero no sofocaban mi respirar, ya que eran los de mis amados seres. Mi familia estaba preocupada por no tener conocimiento de qué es lo que me había ocurrido. Y mi fiel esposa me preguntó algo que ya era presagiado. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué estás tirado? Te lo dije, este bosque es peligroso. NNNNADA, lo sé, le contesté, poniéndome en la piel de un tartamudo por el shock de sensaciones repulsivas. Muy bien, te cargaré con la ayuda de los niños y te llevaremos al automóvil, me dijo, tan divina como siempre. Después de todo lo vivido, dormí como un cerdo en el trayecto hacia la ciudad. Pero cuando desperté, lo más insólito ocurrió, ya que le pregunté a mi concubina algo de lo que estaba muy seguro. ¿Ya llegamos? No, Dennis, recién vamos por mitad de camino, ahora nos adentraremos por la carretera que nos dará el radiante paisaje natural, de los bosques de pinos que demuestran su esplendor a leguas, me contestó, en un tono irónico. Mientras mis 2 pequeños, se liaban a empujones en los asientos traseros por un juguete. ¿Qué? Exclamé, ¿pero por qué estás manejando tú? ¿No lo recuerdas? Me dijisteis que tenías un sueño arrasador y, me pedisteis que yo manejara hasta nuestro paradero final. Sin dudas, todo lo vivido había sido un sueño, gracias al glorioso creador de los cielos, todo había sido una maldita pesadilla. Además, mientras viajábamos era de día, un radiante día con el sol resplandeciente y los cielos divinos, que demostraban la viveza del mundo colosal. El calor era abrumador y, decidí abrir la ventanilla para sentir la suave brisa de la carretera. Pero aún seguía con calor y decidí quitarme la remera. Y cuando lo hice, sin ningún tipo de aviso, mi mujer dio un grito de asombro. Le pregunté atónito. Mira tu pecho, Dennis, me dijo, con un pavor eterno. Y cuando miré mi pecho inundado en vello, pude ver aquella cicatriz en la sección torácica. Todo lo que había ocurrido en aquella noche, de la cual eran dueños aquellos engendros con rostros ancianos y cuerpos de niños, no había sido ningún tipo de engaño, ilusión o pesadilla. Todo había sido tan real que aún conservaba aquel corte del cual nunca más olvidaré en toda mi vida.
Bueno amigos, este fue el comienzo de la nueva serie de historias de terror y creepypastas no tan conocidas. Pronto volveremos con más, esperamos que les hayan gustado las historias.